Bueno, no, muchísimas gracias. Primero, pues agradecerle al profesor Juan Carlos y al equipo del IPASU por generar estos espacios de encuentro para discutir temas que yo complementaría con la exposición del profesor Juan Carlos, temas precisamente en los que vamos a presentar argumentos a favor y argumentos que se han dado en contra de por qué la resistencia, por qué formas de expresión acerca de los desacuerdos generalmente han estado acompañados con una serie de estigmas sobre lo que son los sentimientos y el lugar que tienen los sentimientos en la formación ciudadana. Yo traía un texto escrito, pero no tenemos donde yo sostenerlo, entonces voy a hacer el ejercicio de irme apoyando un poco en el texto. De todas maneras lo circularé y voy a ir contando un poco de qué se trata este proyecto. Primero, señalarles que en el campo de la formación ciudadana, digamos que el tema de la ciudadanía se inicia más o menos en el siglo V a.C. como un objeto de preocupación, porque hay que tener en cuenta que todos somos ciudadanos, ¿no? En tanto pertenecemos o bien a un estado, o en el mundo griego pertenecemos a una ciudad, o en el mundo de los indígenas pertenecemos a unos grupos o a unas comunidades en las cuales tenemos unas formas de estar juntos, y esas formas de estar juntos nos otorgan atributos como ciudadanos. Pero la ciudadanía no hay muchos acuerdos, hay más bien bastantes desacuerdos, lo cual hace un campo muy importante acerca de lo que es la ciudadanía. Entonces voy a centrarme en los tres marcos de referencia más importantes de la ciudadanía, y en esos tres marcos de referencia voy a mostrar el lugar escaso o amplio que ocupan las emociones, y por qué, y aquellas razones que llevan a que las emociones hayan sido congeladas en el campo de la ciudadanía, especialmente en procesos formativos. O sea, ¿por qué, al contrario de estimular las emociones, si ustedes revisan documentos como los del Ministerio de Educación, lo que se señala es el control de las emociones? O sea, ¿qué implicaciones tiene hacer una propuesta ciudadana centrada en controlar las emociones? Entonces, las tres grandes tradiciones que uno encuentra sobre el campo de la ciudadanía, existiendo muchas más, son la tradición liberal, la tradición republicana y la tradición comunitarista. Hay una tradición que tiene en estos momentos un impacto muy fuerte en América Latina, que es la tradición postcolonial, pero quiero señalar lo siguiente: a pesar de que yo digo tradición liberal, comunitarista, republicana, postcolonial, los autores que hacen parte de eso que hemos llamado tradiciones no comparten todas las mismas tesis. O sea, no es un grupo de pensadores homogéneo, a pesar de que se llamen liberales, ¿sí? Entonces, empezaría señalando que desde el mundo antiguo, desde el siglo V a.C., hay dos grandes personajes, hay dos grandes filósofos muy conocidos por ustedes, que se dieron a la tarea de trabajar el tema de la ética y la política. No se llamaba ciudadanía, se llamaban los ciudadanos. Es en la modernidad donde adquiere la noción de ciudadanía, pero en principio lo que uno encuentra desde el siglo V hasta el periodo renacentista y hasta el periodo monárquico y mucho más adelante el ilustrado, es la noción de un ciudadano, y posteriormente la noción de ciudadanía. Hay hoy quienes, desde una postura crítica, escuchen eso tan interesante, lo llaman ciudadanización, que es la postura de algunos que representan las teorías de la arqueología del saber o de las genealogías, señalan ciudadanización. Entonces, este campo se presta en sus rutas teóricas algunas veces a confusiones. Pero volvamos al siglo V, porque quiero mostrar un poco el andamiaje sobre el cual se construye esta propuesta y el lugar que ocupó en esta propuesta las emociones. Ustedes recordarán cuáles son estos personajes. Aquí hay alumnos míos, espero que lo digan. ¿Quiénes son? Sí, correcto, Aristóteles y Sócrates. Platón, correcto. En el siglo V, aquí hay alumnos míos, entonces tengo que decirles, cuidadito, no lo dicen porque yo he sido su maestra de ciudadanía. En el siglo V hay una cosa muy interesante sobre la formación ciudadana, y voy a tratar de poner siempre perspectiva de género. En el siglo V, ni las mujeres, ni los niños, ni los ancianos
eran considerados ciudadanos. Y gran parte de los argumentos de por qué no eran considerados ciudadanos es porque la ciudadanía se ancla en la idea, yo sí necesito agua, por favor, ya se ancla en la idea de racionalidad, se ancla en la idea de es ciudadano aquel que tiene capacidad cognitiva, es decir, aquel que tiene capacidad de discernimiento, aquel que tiene capacidad de, la palabra clave en ciudadanía es de emitir juicios de valor. Cuando yo digo no es justo que en un país XXXX, lo que ustedes quieran señalar, estoy haciendo una emisión de un juicio de valor. Cuando yo señalo las instituciones de la salud son injustas porque X, Y, Z, estoy haciendo un juicio de valor. En ese orden de ideas, desde el mundo griego, un gran atributo de la ciudadanía, o escúcheme, desde el siglo V, siglos tras siglos tras siglos, entonces las emociones han sido como una cosita así que se ha ido encaramando en medio de la razón, pero con un nivel de presencia mínimo. En tal sentido, el que es ciudadano es contrario a aquel que es idiota. La palabra idiota significa sin ciudadanía. No significa eso que nosotros, como es idiota, que decimos en forma cotidiana y popular, no. El idiota moral o el idiota político es aquel que no se compromete con su ciudad, es aquel que no es capaz de emitir juicios para hacer posible el cambio de las normas y de las reglas. Entonces, en ese orden de idea tendríamos que decir que desde el mundo griego los niños no eran considerados ciudadanos, ni las mujeres, ya les voy a decir por qué no los ancianos, porque estos dos grupos etarios no se consideraban que tuvieran juicios de valor público. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, que sí puedan emitir algunos juicios, pero que sus pronunciamientos, sus discernimientos, sus reflexiones no tienen un impacto en la esfera de lo público, solo en la esfera de lo íntimo. ¿Qué valor tiene la esfera de lo público? El valor de la esfera de lo público es el lugar donde se debate acerca de los asuntos que tienen importancia para las comunidades. En el mundo griego el foro, ¿cierto? El ágora. En el mundo contemporáneo el senado, la asamblea, la deliberación que hacemos cuando nos tomamos un espacio público para rechazar normas y reglas que no compartimos. Entonces, la deliberación pública tiene un efecto en la toma de decisiones de los colectivos. Los niños no se consideran personas con capacidad para hacer discernimiento sobre las normas y las leyes de un Estado, lo cual es gravísimo porque le estamos quitando toda la capacidad performativa a la infancia, lo estamos metiendo al ocultamiento de la vida pública, pero las mujeres no tenían tampoco ese escenario de lo público por un argumento. Para que un hombre, sexo masculino, pudiese participar de la vida pública, tenía varias condiciones. Una, que no realizara, que estuviera liberado de lo que en esa época se llamaba en el siglo V la violencia. ¿Qué es la violencia? Hacer las tareas de la familia. Era considerado de esa manera. O sea, el hombre debería estar libre de cualquier tipo de coacción, por eso era violencia, no era violencia porque nos golpearan, sino porque usted estaba constreñido en su capacidad de acción por estar haciendo actividades del hogar. La segunda característica que tenía que tener un hombre masculino para participar en la vida pública era que esta persona tenía familia, tenía el grupo filial establecido. ¿Por qué era tan importante? Porque recordemos que en el mundo griego tenemos el prehomérico y el homérico, ¿cierto? Entonces, en el prehomérico, la constitución de las sociedades, o sea, antes de Homero, se organizaron a través de los dioses.
Los dioses eran los que organizaban la familia, no un carácter de consanguinidad, consanguineidad. Es decir, yo no pude tener hijos, o vamos a imaginar que yo soy no pude engendrar, no sé si es el cuerpo de mi mujer, si es el mío el que no permite engendrar. Yo puedo tomar la decisión de que mi esposa tenga relaciones con mi padre o con mi hermano, porque no es un problema de orden, de celos, sí pueden hacer esas caras así, porque eso es un asunto cultural. O sea, nosotros hacemos esos rostros porque para nosotros es un criterio cultural y guardamos las distinciones dentro de las jerarquías y dentro de los modos triviales. De hecho, es castigado penalmente. En el caso del mundo griego no era castigado, no era incesto, nada de esas expresiones modernas que tenemos, porque era un tributo a Dios. No tener hijos era no dejarle a Dios, o al Dios, no estoy diciendo equivocadamente, a los dioses, la continuidad de ese mundo mágico religioso. Entonces, en el mundo médico, que ya es el mundo donde se constituye la idea del Estado, la idea de la ciudad, no era de esta manera. Se considera que un hombre tiene que tener familia, y esa familia la constituye una mujer. Es posible que no hayan hijos, pero sí una mujer. La noción ya del vínculo entre los dos grupos etarios hizo posible que el hombre saliera al ágora. En tal sentido, la ciudadanía era de liberación pública. Solo era ciudadano aquel que tenía la capacidad de deliberar y de participar en la toma de decisiones de la vida pública. ¿Qué lugar tienen las emociones? En el mundo griego, las emociones ocupan un lugar central. Y el texto de Aristóteles dedicado a este tema, y los textos de Platón están dedicados a presentar temas como el amor, la piedad, la compasión, porque fueron consideradas virtudes que hacían posible la forja ciudadana. O sea, no era posible pensar un ciudadano que no tuviera compasión o un ciudadano que no sintiera amor. Solo que hay unas palabras, solo que las emociones se expresaban con unas nociones que no son muy cercanas hoy a nosotros. Si yo le digo a mi hijo o le digo a uno de ustedes, tenga templanza. Sí, pues es una señora como antigua la que me está diciendo eso, ¿cierto? O sea, usted me ve como una viejita. Si yo les digo a ustedes, mire, es que la prodigalidad hay que... Ustedes me preguntarían, ¿qué? No lo entiendo, o sea, ¿cómo escribe eso? Es decir, por supuesto que los valores y las virtudes, algunas se conservan, pero su contenido ha ido cambiando, y otras no las tenemos dentro de la estructura de nuestra vida con los otros. Por ejemplo, nosotros vemos la compasión como un asunto como medio cristiano. Cuando no tenemos esos estigmas de religión, decimos como de tontos, como de personas que no tienen... La compasión es uno de los asuntos centrales en el mundo griego. O sea, no era posible pensar el mundo ciudadano sin las emociones. Pero aquí hay una clave, es que los griegos no separaron las emociones de la razón. O sea, para ellos las emociones tenían una estructura comunicativa y cognitiva. Entonces, ese vínculo hizo que en el mundo griego existieran muy relacionadas varias cosas. Uno, la ética, que es todo el mundo de las virtudes. Dos, la política, que estaba referida a las instituciones, a las normas y a las leyes que rigen la vida con los otros. Y dentro de esa estructura de lo ético y lo político viene montado lo estético, lo racional y las emociones. Voy a explicar cómo pensaban ellos lo estético en clave de ciudadanía, porque lo otro sería lo dórico, lo jónico. Bueno, aquí puede haber especialistas en artes y por ahí no me voy a meter, es por el lado de la ciudadanía. Para ellos el tema de lo estético estaba vinculado a los géneros literarios, que hoy llamamos géneros literarios, que no se llamaron de esa manera. Los jóvenes que son de lengua castellana, ¿qué jóvenes de lengua castellana? ¿Sí? Levanten la mano, ¿quiénes son? ¡Ay, sin miedo! Bueno, para ustedes, yo soy docente de lengua castellana, les quiero recordar el texto de la poética, ¿de quién? De Aristóteles. En la poética, Aristóteles es el primero que nos va a hablar de por qué la narración o el arte de relatar es un asunto estético.
¿Por qué? Dos fundamentos tienen esa propuesta de que el arte de relatar es estético, y es: uno, porque produce placer, pero también produce desproporción, displacer, diría él. O sea, cuando yo escucho un relato me puedo sentir acongojada, emocionada, pero también me puedo sentir en una estética de la fealdad. El otro argumento que tiene en un libro muy extenso Aristóteles, que es la poética, muy juicioso, es que la narración requiere de melodía, requiere de ritmo. Yo les traía un video, pero bueno, no importa, se los quedo viendo porque las condiciones no son adecuadas. Y es, si yo voy a contarles una historia, para que me entiendan lo de la melodía. Va un hombre, hay unas fiestas en un pueblo que se llama el Pireo. Ese pueblo griego hace unas fiestas que se llaman las fiestas a la diosa Ventis. Y ese hombre va acompañado de su siervo. En el camino de regreso de la pompa, como se llamaban las fiestas, la pompa, es asaltado. No le van a quitar el celular ni el reloj, lo asaltan. Y él le dice al esclavo que lo asalta que lo acompañe a la casa de Polemarco. Y él inmediatamente le responde: primero voy a preguntarle a mi siervo si quiere ir. El esclavo inmediatamente replica y dice: quiero recordarte que vengo con los hombres más fuertes de la ciudad. En otras palabras, sí o sí, me acompaña. Y venimos a llevarte porque hay un grupo de personas que te están esperando. Este hombre que viene de la fiesta no le queda otro remedio que decir: bueno, acepto no tu invitación, sino tu demanda. Llega al sitio, le estaban esperando los ancianos, que ya les dije que no eran ciudadanos, porque los ancianos eran sabios. O sea, la tarea del sabio era ayudar en sus consejos, especialmente al rey y a todos aquellos que tomaban decisiones. Esto es contado en la República, en la Poética, está en la Ética Nicómaco, etc., etc. En esos textos estoy contando una historia. Llega ese hombre que viene de las fiestas y encuentra que lo están esperando los ancianos, pero al lado de los ancianos, que son sabios, están los discípulos, que son los estudiantes. Esas personas que están allí representan el inicio de los liceos y de las academias, y son las personas que estaban esperándole para raptarlo en cuanto a sus conocimientos sobre lo que era la ciudadanía. Y empiezan hablando de la vejez para finalmente terminar hablando de lo que es la justicia. Estoy hablando de qué texto y de qué obra, o de quién se acuerdan ustedes que podría ser ese hombre. A ese hombre le gusta el diálogo y cree que el arte de Sócrates. Muy bien. Ese es el primer capítulo de la República, contado en cuentico, con todo el respeto a los filósofos que aquí no están presentes, pero con lo que quiero señalarles a ustedes es que yo puedo contar esto haciendo una representación. O sea, recuerden que estoy pensando en el asunto estético de la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo lo pensaron los griegos? Entonces, para Aristóteles, para Platón, para Sócrates, el arte de narrar o de imitar trae melodía, y usted puede contar este episodio como un drama, o lo puede contar como un ditirambo, o lo puede contar como, ¿qué más? Un drama o una comedia. Entonces, en la posibilidad de hacer enunciaciones acerca de nuestra vida con los otros, si tuviera lo que me pasó hoy, y tú dices ese tono y tú dices: ¿qué le pasó? Dígame, ¿cierto? Entonces, no, venga, le cuento. Bueno, esa es la estrategia que tiene Aristóteles en la poética, podernos decir cómo a partir del ritmo, a partir de una melodía, nosotros somos capaces de contar las costumbres y los hábitos de los pueblos. Y eso es la estética de la vida con nosotros. Así la entiende Aristóteles. Entonces, todo este andamiaje que les estoy contando es para decirles por qué fue tan importante la racionalidad en el tema de la ciudadanía, pero siempre recordando que era el sustrato de la vida también emocional, donde la cosa se desconfigura con el mundo medieval, con todo el asunto religioso y especialmente con la modernidad. Entonces paso ahí, después, no, devuélvete, tú te me fuiste para allá, listo, pasa, ¿sabes? Listo.
La primera tesis que les quiero presentar es que las éticas basadas en los sentimientos morales en buena medida se oponen a las tesis racionalistas. También quiero decirles que la pelea es desigual, es asimétrica, es de así a así, más o menos. O sea, los postulados sobre las emociones son femeninos, de tontos, o sea, ha pasado por todas las estructuras de rechazo. Entonces, cuando yo digo que se oponen es los pobres seguidores de las teorías de los sentimientos, especialmente han sido filósofos, ya les contaré quiénes han sido, pues han tenido un lugar muy discreto y con muy poca impacto en el campo de la ética. Porque ya les conté por qué, esto viene desde toda una tradición. Este es Hume, la reacción, hay un movimiento muy fuerte en la década de 1700, entonces miren, pasé del siglo V a 1700. O sea, pasaron todos estos siglos donde las emociones, bueno, Spinoza, pero de resto las emociones quedaron, hay que ocultarlas, hay que evitarlas, hay que controlarlas, digamos que las emociones que más se cultivaron en el mundo medieval o que se cultivaron en el mundo medieval y que pasan directamente en la conquista es la piedad. O sea, más adelante en la exposición les voy a mostrar 3 textos de 1800 de Colombia para mostrarles cómo en las escuelas enseñamos el control de las emociones en 1820, en 1845 y en 1865, para mostrarles por qué los españoles los conquistadores tenían como propósito central evitar expresiones de emoción como la indignación, porque consideraban que el que se indigna es una persona salvaje, bárbara, y hay una serie de expresiones que ustedes van a encontrar en los textos, pero vendrá más adelante. La persona, bueno, estaba contándoles que en 1700 se crea un movimiento muy importante sobre las emociones. Ese movimiento hizo parte de lo que se llama la Ilustración británica. Nosotros en el contexto universitario enseñamos casi siempre la Ilustración y la modernidad, pero es más la europea, alemana, francesa, y casi nunca trabajamos la inglesa, y resulta que somos hijos en nuestros modos de vivir la vida con el sistema financiero comercial ingleses, la revolución industrial y el comercio. Entonces, los ingleses en 1700, 3 personajes, especialmente Shaftesbury, Hutchinson, que más adelante se los voy a presentar, mucho gusto Hutchinson, este es él, y Hume, los 3 tenían la característica de decir, ojo, no es posible el mundo con los otros si no le damos atención a las emociones. La cosa es tan importante en Inglaterra que Hume, su mejor amigo era Adam Smith, padre de ¿qué? De la economía. Si Adam Smith hace un libro que se llama La teoría de los sentimientos morales, uno dice, oye, ¿cómo el padre de la economía está pensando? Y nosotros tenemos una noción de economía, la globalizada, la del capitalismo, y uno dice, pero ¿qué? Adam Smith participó en todo esto, fue el creador de las teorías económicas. Bueno, Adam Smith hizo parte de un movimiento que se crea en Inglaterra, muy importante, yo creo que es el único movimiento que Marietta conoce, en donde el tema de la ética para los economistas era el tema central para sus teorías de economía. Entonces, Adam Smith se da la tarea de escribir un texto que se llama La teoría de los sentimientos morales. Y en ese trabajo que hacen Hume, Hutchinson, Shaftesbury, es un trabajo orientado a decir por qué, si yo veo que están matando a alguien, soy indiferente, ¿por qué no me conmuevo? Entonces, la respuesta que ellos dan es, yo no me conmuevo porque primero tengo el criterio de la justicia procedimental, y en último lugar tengo el criterio de la simpatía y la benevolencia por el otro. Yo debería moverme a actuar, llamando a la policía, señalando que por favor no lo maten, pero el individualismo y el que existan estamentos para el orden jurídico me llevan a decir, tengo que protegerme y tengo que cuidarme, y por lo tanto no he visto nada, chao, me fui. Y puede ser, a mí me pasó, y me pasó de la siguiente manera: me están atracando, me tienen un revólver, las personas van pasando al lado mío,
pero eso no es nada. Uno dice, listo, se están protegiendo, ¿no? Pero el retrato de lo que yo les estoy diciendo es este: se para una chica en la esquina a comer de un paquete, yo no sé qué era, yo la veía, el tipo con el rolo, mirando así y comiendo papas o chitos o lo que sea. O sea, que yo creo que eso ya es el nivel del consentimiento más alto. O sea, sienta miedo y váyase, pero ponerse a comer, yo no sé qué comía en el paquete porque yo la veía y yo trataba de hacerle caras para que ayudara. Bueno, lo que señalan esos autores es que lo que nos mueve a actuar en la sociedad, no solo ante situaciones de fragilidad y contingencia, ojo, no solo ante eso, sino ante cualquier situación, son los sentimientos de benevolencia y simpatía. Dos sentimientos que están por fuera de nuestro lenguaje. O sea, nosotros, ustedes los jóvenes jamás dirían, oiga, sea benevolente. El abuelito sí, hasta yo, pero la benevolencia no es una noción, no es un término que tenga un lugar importante en la vida de los jóvenes ni en la vida moral hoy en día. Pero en 1700 la benevolencia y la simpatía fueron considerados los dos sentimientos que movían a la acción ciudadana. Ojo, clave a lo que voy a decir. La justicia, que es la virtud más importante del mundo griego, la virtud de las virtudes, fue considerada un artificio. O sea, para los ingleses la justicia era un orden jurídico, procedimental. No tenía que ver con las virtudes de los individuos, porque usted aprende lo que es justo, injusto, correcto, incorrecto, aquello que le es desagradable a partir de las texturas de las emociones que te permiten hacer juicios de valor. Lo voy a decir más claramente. Todos estos teóricos que les he nombrado dicen lo siguiente: yo llego a decir, es injusto este país porque no nos da educación para todos los jóvenes, porque previo a ese enunciado, que es un juicio moral, he tenido una emoción, unas sensaciones, unas percepciones, unas estructuras emotivas que me llevan a sentirme indignada, con compasión, con culpa, con miedo, con rechazo frente a lo que está pasando. ¿Cómo es posible que mi hijo no pueda ir a la universidad porque no pasó una prueba del Estado, que es un artificio que se crea al Estado? La educación debe ser gratuita. Todo lo demás que se inventa son artificios. Estoy hablando en serio, eso sí es un posicionamiento mío, son artificios de selección inadecuados. Todos los jóvenes, como pasa en Argentina, como pasa en Europa, van a la universidad si quieren o no quieren. El único examen que presentan es para decir que hasta dónde está su nivel, pero no es un examen de clasificación. Nosotros interiorizamos las inequidades, las tenemos interiorizadas y nos parece normal que tengamos que presentar un examen y que unos sean los elegidos y otros no. Nos parece totalmente adecuado, porque nuestra noción de derechos es una noción de la necesidad, de si le queda un poquito me la da, no de la reclamación de derechos. Esos autores de 1700 señalaban que usted no puede llegar a decir que es injusto un Estado si previamente usted no ha tenido lo que ellos denominan la textura moral. Si ustedes no han tenido esa sensación de sentirse indignado o de sentir repugnancia ante vulneraciones de derechos. Si yo les pongo aquí una foto, no necesito ponerla porque ustedes son colombianos, de un niño mutilado por una mina antipersonal, ninguno de nosotros podría decir, ¡ay, qué chévere! No tiene piernas, ¿cierto que no? Tendríamos que ser justo esto que está sucediendo. Bueno, eso diría Hume, Hutchinson, en sus discusiones acerca del lugar que ocupan las emociones. ¿Me ayudas, corazón? Ahí dice, perdona, ahí dice 1900, no porque el texto fue escrito en 1990, sino porque el texto que yo leí es de 1990, o sea, es de 1700, o sea, para que no se vayan a confundir. Las citas son de los textos de ahora, no tengo el texto de 1700, más estarían en un inglés antiguo, no lo manejaría, etc. Sigamos. La tesis que nosotros trabajamos es esta, que la he querido llamar la gramática de los sentimientos morales y políticos. Mis estudiantes de lengua castellana saben que la gramática es una forma de organización, es una forma de prescripción. Entonces yo creo que hay unas formas hay unas formas, hay unas figuras que conforman esto que llamamos las emociones.
Los ciudadanos adquirimos un sentido de lo público cuando rechazamos, indignación, todas aquellas acciones egoístas que conducen a la miseria y sentimos felicidad por aquellas acciones que propician mayor bien. Esa es la tesis de Hume. Es decir, no, ninguno de nosotros tendría por qué sentirse contento porque otros no comen. ¡Ay, qué rico! Yo hoy desayuné y otros están en la calle levantándose, preguntándose dónde voy a dormir o dónde me voy a bañar y hoy dónde voy a comer. O sea, no habría la posibilidad de que en nuestra estructura de la naturaleza humana, porque ellos se están preguntando por la naturaleza humana, esto pudiera suceder. ¿Vamos bien o muy rápido? ¿Estamos conectados? Sí. Porque estoy montada en filosofía, solo que estoy tratando de contarla pedagógicamente, pero si no entendemos algo, ya esto de hacer conferencias se volvió clase, no me preocupen. Listo. Hume dice una cosa muy linda, y es que el interés que tenemos todos por el bien común, porque exista una sociedad más justa, porque exista una sociedad más equitativa, porque yo no tenga que pelear por un puesto, porque todos tenemos derecho a tener un puesto laboral, eso es lo que hace que nosotros tengamos dos nociones muy importantes, la vida buena y la vida digna. Es decir, ninguno de los que está aquí debe dejar de aspirar a tener una vida digna, que es una vida de derechos, ni una vida buena que no es rumbear, gozar, eso no, eso es otro cuento. Una vida buena es, todas sus capacidades deben ser potencializadas. Si yo quiero ser nadador profesional, no tengo por qué pensar que eso no me va a permitir vivir bien, porque es que en este país el deporte no se incentiva, porque si yo me vuelvo atleta, específicamente yo fui selección Colombia de basquetbol y atletismo y renuncié a eso, porque como que ¿qué iba a pasar? En esta época es más fácil, en la que yo estaba sí que era más difícil. Así como, ¿qué va a estudiar? Atletismo. Pues va de serio, ¿cierto? Si hubiera hecho culinaria, peor, o chef, peor, hoy es un prestigio. Entonces, lo que él dice es, ninguna sociedad podría aspirar a que sus jóvenes no aspiren a que se les potencien sus capacidades. ¿Y sus capacidades son qué? Salud, recreación, sueños, imaginación, goce, estética, todo eso son capacidades. Las capacidades políticas y morales no son vivienda, educación y parejo y salud. No, esas son las de los derechos. Y son las de los derechos relacionados con una vida digna y las tenemos que exigir en el marco de ser ciudadanos. Las otras son las que corresponden a nuestra vida buena, a nuestra vida que nos merecemos atendiendo a nuestras capacidades. Seguimos. Este es el personaje que por primera vez creó una teoría de las emociones. Como ustedes pueden ver, bueno, ahí puse la fecha, ese autor propuso una emoción que es muy importante, pero ha sido guardada, está en un armario, y es la benevolencia, que hoy se traduce más como solidaridad. Y es esa, hay quienes están en una condición frágil, en algún momento de sus vidas así tambaleando. No estoy diciendo que la fragilidad sea solo por plata, puedo tener una pérdida de un ser querido, puedo haber terminado con mi novio y tenía esperanzas de una relación linda con él, puedo conocer la traición de un amigo y necesito que alguien me diga, venga, tranquila, venga, yo estoy con usted, cuénteme, dígame. Porque no, la fragilidad y el vínculo con nosotros no es un asunto utilitarista, no es un asunto de vivienda, es un asunto de cómo hago para acogerte en mi vida. Es acogimiento, es capacidad de poder traer las personas a la vida emocional de uno, no es dar lo que es, no, es me gustas, estás hermosa, porque con las palabras, los que somos del campo del lenguaje lo sabemos, hacemos cosas, ¿no? Odiamos y establecemos vínculos también. Este es el primer exponente
de las teorías de los sentimientos morales, y él señala dos cosas. Es que con las emociones el sujeto expresa enojo, alegría, pero también con las emociones puede alcanzar el bien público. Por ejemplo, porque hoy los movimientos de acciones colectivas se llaman los indignados. En vez de llamarse movimiento indigenista patriótico, hoy se llaman indignados. ¿Por qué no utilizaron una expresión racional? Se fueron por el tejido emocional para decir, mire, estamos mamados, ya no más, no nos vengan con más cuentos. Entonces, entrar por las emociones implica mostrar un movimiento de acción colectiva que se llame los apasionados. Buenísimo. O sea, imagínense ustedes haciendo acciones colectivas de protesta por los apasionados por un país justo. Pero si yo me llamo justicia y libertad, es racional. O sea, es toda la idea de una justicia. No estoy diciendo que se haya equivocado, es que hoy entramos más por las texturas morales para hacer las diferencias. Pasemos. Bueno, esta señora que está acá, tan distinguida, ya no es 1700. Ya ustedes pueden ver en su rostro la diferencia de periodos, aunque los señores con sus cabellos así todos largos se veían simpáticos. Ella se llama Martha Nussbaum. Para mí, la Marieta, la mejor filósofa en estos momentos. Martha Nussbaum se toma en serio las emociones, muy en serio. Y no solo se toma en serio las emociones, sino que Martha Nussbaum se va a Aristóteles para decir por qué los niños con discapacidad, las personas con todo tipo de dificultades en orden motor, sensorial, los animales, las mujeres, el enfoque diferencial, y todos los ciudadanos, y especialmente, aquí hay personas de infancia, aquí no hay nadie de pedagogía infantil, y especialmente los niños, deben ser contemplados en su forma ciudadana a partir de las emociones. Entonces, hace un trabajo bellísimo. Su obra es, ella acaba de ganarse el premio Príncipe de Asturias. Su obra es una obra extensísima. Ella, por supuesto, no dicta clases, sino escribe libros, y sus libros son de 1000 páginas. Recomiendo a quienes les guste la tragedia griega, la literatura, un texto de ella que se llama La fragilidad del bien, Fortuna y Bien, donde ella va al mundo griego a exponer todo este asunto de las emociones a través de los textos literarios y de los géneros discursivos. Pero a los que les interesa el campo de la educación, ella tiene 2 libros sobre cómo trabajar las humanidades, las ciencias sociales en la escuela, pero más de cómo, cuál es el valor que tiene la ciudadanía en la escuela y en la educación. Para Nussbaum, el tema de las emociones es una cosa muy interesante, y lo va a decir de la siguiente manera, y escúchenme en un minuto. Ella va a decir, nosotros hemos cultivado en los sujetos, los seres humanos, la idea de individualidad, se la hemos fortalecido. Cuando nosotros enseñamos, y ustedes van a abrirme los ojos así grandototes, cuando insistimos tanto en que el sujeto sea autónomo, le estamos diciendo, usted no necesita de nadie más. Usted es Dios, papacito. Dios, y usted, y si queda un poquito, adiós. Nos han enseñado como la robustez de sentirnos prepotentes, y un ego así grandotote, como recuerden Pinocho, que para poder pasar de ser un muñeco a persona tenía que tener su conciencia, ¿no? La conciencia era lo que lo hacía personita, y cuando él se iba de aventuras y se enloquecía y lo llevaba el deseo y el placer, ¿qué era lo que estaba fallando? La conciencia. Entonces él dice, ay, por no haberle hecho caso, y finalmente el pobre Pinocho tuvo que deponer sus intereses y sus deseos y acabar con sus emociones para poder parecerse a los otros y llegar a ser un niño bueno y ir a la escuela. Porque cuando ya iba para la escuela aparecía un juguete, y venga Pinochito, vamos a decir, esto está muy chévere, uy, y terminaba cediendo. Ella dice
que ante todas esas situaciones de fragilidad y contingencia que tenemos los individuos, nos olvidamos, solo en esos momentos recordamos que somos seres humanos. Voy a decirlo de otra manera. Como nos enseñaron a yo, y en eso Freud fue brillante, se nos olvidó que ese yo puede ser yo. Nos podemos volver en cualquier momento seres frágiles. La fragilidad es una virtud, es lo que nos hace ser seres humanos. Si fuéramos dioses sería muy aburridor porque tendríamos que vivir muchos siglos, muchos años y siempre seríamos iguales. Bueno, no sé, tendríamos tantas tareas que hacerle a todo el mundo, imagínense todo el mundo pidiéndonos cosas, pobrecito Dios. Pero además, la noción de fragilidad nos hace darnos cuenta de varias cosas. Uno de los aspectos importantes es que somos seres necesitados en el buen sentido de la palabra. Seres necesitados en el sentido de quiero que me ames, quiero que me reconozcas, quiero que el Estado me genere unas condiciones para cuando yo tenga que salir a trabajar, no me tenga que ir a ganarme menos del mínimo porque he hecho unas acciones en mi vida que me llevan a merecerme un buen trabajo, ¿cierto? Entonces, ella nos señala que la fragilidad tiene como característica, primero, sentirnos seres necesitados, o sea que la fragilidad es una virtud. Dos, estar en permanente drama con nuestra libertad. ¿Para qué estudia? ¿Para qué se va a demorar 4 años en una universidad? Si usted me presta su cuenta bancaria, yo deposito un dinero ahí y rapidito usted recoge la plata que no va a recoger en 4 años de trabajo como maestra. Si yo me gano en un día, voy a poner un ejemplo, 5.000, 20.000 millones de pesos haciendo cosas ilícitas, si sumamos lo que nos ganamos los maestros, pues usted muere, vuelve a nacer, se muere, vuelve a nacer, se muere, vuelve a nacer y se muere y vuelve a nacer, y usted no alcanza a recuperar lo que ese señor en un día hace con 20.000 millones de pesos. ¿O sí? Se les aseguro que no. Podemos morirnos todos, volver a nacer, volver a morir, y nuestra condición de maestros no nos va a llevar a ganarnos en un día 20.000 millones de pesos. Entonces, ¿para qué estudio? Entonces, el drama de la libertad es decir, sí, ¿cierto que sí lo puedo hacer? O cierto que tengo atributos como mujer y es más bacano estar aquí que aguantarme, si yo lo quiero dar mucho, pero no tiene plata y tal, y es policía, y desde aquí a que cambio aquí esto es rapidito, y mis atributos me lo permiten. Chao pescado, te quiero mucho, pero ese es el drama de la libertad. O sea, la libertad no es un asunto abstracto, es el poder decir si soy maestra cuando algunos se burlan de que decidimos ser maestros. Yo me acuerdo que cuando yo decidí ser maestra en mi casa, mi familia es de físicos y químicos, salían por la ventana mis hermanos y me decían, adiós, profe. Me ironizaban, se burlaban, ¿cierto? Se va la profe. Bueno, todas esas cosas hacen parte de lo que significa el drama de la libertad. Escogí ser maestro, escogí ser músico, escogí ser atleta. Esa toma de decisiones no es un asunto sencillo. Hoy parece sencillo porque ustedes ya están en ese lugar, pero generan un drama de la libertad. Entonces, la fragilidad nos hace recordar lo que es el drama de la libertad. Y el tercero es que la fragilidad nos lleva a que tengamos algo que se llama sabiduría práctica. Es una palabra filosófica. ¿Qué significa eso? Que así como requerimos de que los otros nos cuiden, necesitamos hacer prácticas de cuidado de sí. Necesitamos tener formas de protegernos ante las situaciones de emergencia. Entonces ella dice, sentirnos frágiles o reconocer que no somos dioses hace posible que entendamos los vínculos que nos unen con los otros. La otra que dice es, carecer de esta noción de fragilidad o estar expuestos a situaciones de contingencia nos llevan a tener un grado de autosuficiencia y a sentirnos inmunes. Siguiente. Mira el niño, mira el rostro del niño, y es
ella señala que hay dos tipos de sentimientos. Sentimientos reactivos y hay otros sentimientos que ella llama sentimientos positivos. Los sentimientos reactivos son aquellos sentimientos en donde no tenemos otra palabra que decir cuando sentimos una vulneración que decir estoy indignada. Cuando decimos estoy indignada es porque nos han hecho un daño terrible, ¿cierto? Pero la indignación es un asunto que ocurre en relación con nosotros. No, es que vengo indignada porque la profesora, la indignación no es con uno mismo solamente, no estoy brava conmigo, me indigno conmigo misma, bueno, casi nunca lo decimos, ¿cierto? La otra expresión, ella dice, por ejemplo, la vergüenza. La vergüenza es un sentimiento que erosiona nuestra vida, que deteriora nuestra personalidad. Pero nosotros nos sentimos avergonzados y yo les voy a contar cosas como estas. Los niños del proyecto que les voy a presentar, porque esto es un trabajo de investigación, lo que estoy contando, lo que hemos indagado, que viven en zonas de masacres, que fue donde yo hice este estudio. Trabajé en varios departamentos, 16 instituciones educativas, 1.200 estudiantes, 530 padres de familia y 530 maestros. Los niños de estas comunidades se sienten avergonzados de ser pobres. Vaya, es que me da vergüenza dónde vivo. ¿Cuántos de ustedes han tenido un pretendiente o un muchacho que los moleste y a ustedes les da vergüenza por su ropa o por su estilo de vestir? Porque ustedes no cumplen las expectativas de esa persona que de pronto es muy robusta, así muy wow. No robusta de gota. O cuántas veces no sienten vergüenza por el sitio donde viven o por las condiciones en que la estructura de la sociedad los puso, porque eso no es culpa de nosotros. Hubiéramos podido ser hijos de Pastrana. Claro que a mí no me hubiera gustado ser hijo de Uribe, pero hubiéramos podido ser hijos de Uribe. O sea, papá para adelante, campesino, obrero, no. Pero también eso en algún momento de nuestras vidas, sobre todo en la adolescencia, ahorita mucho menos, no sé si todavía pasa, pero es normal. Queremos el papá ejecutivo, pero tenemos el papá obrero, el papá maestro o la mamá empleada de servicio, lo tenemos, ¿cierto? Entonces, ella dice que la vergüenza es un asunto también que constituye nuestra estructura emotiva con la vida. Entonces, la vergüenza implica también vínculos políticos, vínculos emotivos, vínculos... Si alguna vez salen del país o si ya han salido, es muy duro cuando dicen los colombianos acá. Yo llegué el domingo de México, estuve en una ciudad que se llama Juana, que es lo que se llama el hueco, ¿cierto? Que significa el paso a los Estados Unidos. A mí me dijeron por internet, Marieta, recuerda que cuando llegue la policía, pero lo que me dijeron era una caricatura. Entramos, veníamos como 8 colombianos, y lo primero que le dicen a uno, ¿colombianos? Sí, acá. Es bravísimo, es fuerte, de verdad que es fuerte. Dice, vaya, listo. ¿Quiénes tienen visa para los Estados Unidos? Yo era la única que tenía visa. Entonces yo, pase. Yo me quedo esperando a mis compañeros. ¡Pase! Yo me quedo esperando a mis compañeros. Que pase. Entonces yo paso la línea y espero 2 horas. Profesores universitarios todos. 2 horas se demoraron en salir. Y yo dije, soy la única que salí, me quedo, porque no sé si salgan o no, 2 horas. ¿A ustedes les parece normal 2 horas? No les dijeron nada, no les hicieron nada, pero los pusieron en cubículos independientes. Esa es una manera de erosionar emocionalmente al otro, ¿cierto? Es a ver qué pasa, a ver si cuenta algo, a ver si... Entonces, además, en una situación muy incómoda, entonces yo les pasaba y les decía, saquen libros y lean. Somos maestros. Eso es lo que se llama vergüenza de sentirse colombiano, o indignado, o repugnancia por lo que le está pasando a uno. Y esas emociones hacen parte de la forja ciudadana. Bueno, los sentimientos reactivos también señalan que las demandas políticas no se quedan en el plano jurídico, dan lugar a la justicia anamnética. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Cuando alguien ha sido vulnerado en sus derechos, como los niños que van a escuchar ahorita, van a ver ustedes las entrevistas que dice, estos niños sienten vergüenza de vivir en esos sitios.
Y la vergüenza los lleva de todas maneras a que se sientan indignados y con ello a reclamar la justicia y los derechos de las víctimas, de sus familiares, de sus madres que fueron violadas o de sus hermanas o de sus padres que fueron muertos. Bueno, un estigma, ahora vamos a pasar a los estigmas. Entonces, esa es por qué es tan importante los sentimientos. Ahora voy a pasar al siguiente tema. ¿Por qué hay tantos estigmas frente a los sentimientos? Los estigmas es que hay una opinión generalizada de que las emociones son totalmente inadecuadas para la toma de decisiones. De hecho, uno le dice a los hijos, no te vayas a ir por tus sentimientos. Siempre ten juicio, siempre razona. Dígame que estoy equivocada. Siempre decimos eso. Uno le dice, tenga cuidado, uno le dice, mire muy bien, analice, que no sea la emoción la que te lleva a la toma de decisiones. Pero curioso que cuando hay un homicidio, una de las causas por las cuales se le puede perdonar a alguien o bajarle la pena es por intenso dolor. ¿No les parece muy raro? Yo la maté, generalmente por celos. Los homicidios relacionados con estos vínculos amorosos. Yo la maté. ¿Y por qué la maté? Porque sentí un intenso dolor, me dieron muchos celos, y cuando usted lo hace por esos argumentos, la justicia le otorga menos años de cárcel. Menos mal, porque ese intenso dolor era una justificación equivocada y tergiversada de las emociones. ¿Por qué no nos iluminan bien las emociones? Porque son irracionales. Con ese argumento pues se está desconociendo de que las emociones contienen creencias. Cuando un niño llora y hace la pataleta, no es solamente por maleducado, hay que mirar qué está pasando en su expresión performativa. Otra es que los sentimientos son débiles, por eso a los hombres les decimos no lloren, eso es de mujeres, ya menos, pero sí solo decimos, no está niña, está tonta. O sea, volvemos los sentimientos un asunto de lo femenino, tergiversando con ello las emociones de las mujeres y caricaturizando nuestras formas de expresión. El otro argumento o el otro estigma generalizado es que las emociones solamente se deben expresar con los más cercanos, con el novio, con la mamá, con el hermanito, con el tío, pero las emociones no son un asunto con el cual usted mantiene unos vínculos en el mundo. O sea, yo siento emociones con mi familia, con mis círculos éticos cercanos, pero con los animales, con la naturaleza, con los niños que no conozco, no me alcanza la emoción por allá. Y eso lo tenemos muy interiorizado. Lo tenemos, además porque como nos han desde pequeñito controlado las emociones, cuando expresamos emociones excesivas en determinados lugares nos dicen contrólate, mira. Hay un autor muy lindo para esto que se llama Norbert Elias, que tiene un texto que se llama El proceso civilizatorio. La tesis de Norbert Elias sobre esto es que el uso del tenedor, el uso del comedor, el uso de los manteles, él hace un análisis muy largo sobre el proceso civilizatorio, son el resultado del control que tenemos nosotros de las emociones, así de esas emociones de cortesía, de los buenos hábitos, de la higiene, que llevaron al uso de todas esas técnicas de disciplinamiento de los cuerpos, la servilleta, porque tenemos muy interiorizado, disculpen, que lo corpóreo relacionado con las emociones es negativo, o sea que eso es distorsión. Los sentimientos entonces siempre se quedan en el mundo de lo cercano y del hogar. La tesis de ella es: las emociones siempre permanecen cerca del hogar y contienen, por así decirlo, una referencia de primera persona, no de nosotros. Bueno, ahora sí paso, ya. Hasta ahí quería mostrarles un poco lo que de pronto no debía haberlo dicho al comienzo. Yo llevo, si les cuento cuántos años van a decir, profesora, para decir esas 4 bobadas lleva tantos años, pero yo llevo trabajando el tema de las emociones
desde el 2006 que me gradué en el doctorado, en el postdoctorado, que el postdoctorado lo hice sobre el tema de infancia y emociones. Me dediqué exclusivamente a trabajar este tema sobre todo el tema de la vulnerabilidad en la infancia, la poca representación en la vida pública. Trabajé 3 figuras literarias, tres figuras, el arco, la flecha y la lira, como 3 figuras de construcción de mi propuesta postdoctoral para entender la forja ciudadana. Es un texto más literario y más de la filosofía política. Y a partir de ese trabajo hice una investigación que nos financió Colciencias, ustedes conocen Colciencias, e ICFES, que todos lo conocemos. Y en esa investigación, la propuesta que yo le hice a Colciencias y a ICFES fue la siguiente. Les dije, Colombia tiene, y ustedes creo que lo deben de saber todos, una prueba en ciudadanía, ¿cierto? Que se aplica, que se llama prueba saber, se aplica en 5º, en 9º grado, ahora se aplica en otro nivel, para mirar la experiencia ciudadana de los niños. Esta prueba se inició en el año 1998 con una prueba de sensibilidad ciudadana. Luego se volvió a aplicar en el año 2000 y luego en el 2003. El año pasado se aplicó la tercera. En esas pruebas yo le hice una propuesta en una convocatoria a Colciencias diciéndole: el lugar que ocupan las emociones en la formación ciudadana en Colombia es 0. Y solamente se utilizan las emociones cuando se utilizan para 2 cosas. Escúchenme lo que les voy a decir, que a mí me parece aterrador. Se dice que hay que tomar la temperatura de la rabia de los niños y de las niñas y de los jóvenes para poder determinar la capacidad que tienen de disputa y de pelea con los otros. O sea, explicar la convivencia por la temperatura de la rabia. Y hacen un termómetro de la rabia. Estoy hablando en serio, muy en serio. Ustedes me están haciendo como así. Esto lo traen de Harvard. Harvard hacen mediciones de la rabia. Ustedes saben que Harvard un muchacho saca un revólver y tú mata a todo el mundo. Y ellos tienen termómetros de la rabia en el colegio por cada niño. Así como nosotros hacemos estándares, ellos hacen termómetros de la rabia. Y eso lo trajeron a Colombia porque en Colombia, qué feo lo que voy a decir, solo hasta el año pasado se hizo con recursos propios la prueba de ciudadanía. Todas las demás las ha pagado el Banco Mundial. Para información de ustedes. Entonces, como eso es un plata de Banco Mundial, pues los instrumentos y demás, hemos participado algunos, pero principalmente han participado los norteamericanos. El segundo momento donde aparecen las emociones es para hablar del control de las emociones. Entonces, yo me vengo con todo este aparataje conceptual que les estoy diciendo y les digo, quiero mirar el puntaje de los niños en la prueba que ustedes hacen, censal de ciudadanía, específicamente en emociones, y quiero mirar en niños que están ubicados donde han tenido la experiencia de masacres, cómo puntúan sus emociones. ¿Tienen confianza en el Estado? Si yo estoy con mi mamá rezando, estamos en el sitio más sagrado para nuestra familia, y está todo el pueblo, y pum, 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 3 cilindros, se acaba Bojayá. Cuando me hacen a los 20 días o al mes la prueba de ciudadanía, ¿qué contesto? ¿Sientes confianza ante las instituciones? Pues no. ¿Crees en tus vecinos? Pues no, no creo en nadie. O sea, yo quería saber qué pasaba. Y a ellos les pareció un poco loco, pero les impactó muchísimo que hubiéramos escogido sitios, no sé por qué, pero no lo aceptaron. Finalmente, la distrital nos apoyó. ¿Qué hizo? En este proyecto hice 2 cosas. Una, la tesis con la que yo quería trabajar es una tesis que no les va a gustar a ustedes, pero la tesis que yo planteé en el equipo, trabajé con jóvenes, con muchos jóvenes porque viajamos por todo por varios departamentos, era la siguiente: yo creo, y aún es mi tesis porque este proyecto finalizó una etapa y seguimos, que en buena medida la construcción que tenemos acerca del otro, de mi vecino, de mi amigo, del que no conozco especialmente, de ese que no está cercano a mí, está muy configurada a través de una antropología de las emociones. O sea, siento simpatía, no, simpatizamos inmediatamente, es que uno lo escucha mucho en las expresiones. Pero creo, y eso sí no les va a gustar, que los sentimientos que más me mueven a la construcción del otro es el asco y la repugnancia.
a mí ese muchacho no me pareció adecuado para ti. O sea, me produjo fastidio. Tenemos muchas expresiones de asco frente a los otros. Y mi tesis es que han sido aprendidas desde la colonia. Ojo, Marieta, vaya. O sea, entonces, para poderme meter en este cuento, he ido construyendo varias cosas. Entonces, ¿qué hice? Me fui a los textos escolares de 1800. Claro, lo que estoy diciendo es loquísimo. O sea, es loquísimo, pero me lo he gozado muchísimo y si hay quien me lo financia, pues chévere. Me fui a textos de 1800 con jóvenes de ciencias sociales. ¿Aquí hay jóvenes de ciencias sociales? Listo. Me fui con un colectivo, puse un letrero en su proyecto curricular: requiero estudiantes para trabajo de archivo. Y nos fuimos con 3 chicos que quedaron seleccionados y les dije, bueno muchachos, necesito que hagamos trabajo de archivo. Y nos fuimos a escoger los textos escolares más importantes de 1800 sobre los cuales enseñaba ciudadanía. Voy a traer solo 3, porque ellos hicieron un trabajo exhaustivo. Y en esos textos empezamos a hacer con ellos, que trabajan ciencias sociales, como todo el análisis del contexto social en los cuales se movían esos textos escolares, las normativas, las legislaciones, y empezamos a trabajar textos escritos, legislaciones, discursos, periódicos. Mire, ustedes no se imaginan lo hermoso que fue ese trabajo, pero en clave de emociones. Entonces, miren qué emociones entran: ira, rabia, indignación, repugnancia. Estos muchachos abrían los ojos cada vez que hacíamos ese trabajo, muy bonito, un trabajo. Tengo todos los archivos que trabajé con ellos, pero yo ya después escribí el texto. Esos fueron los 3 textos que traje para ejemplificarles a ustedes. Uno se llama Educación de la Infancia, Lecciones de Moral y Humanidad para la Infancia, 1846. El otro se llama Catecismo de Instrucción Popular, 1820. Y el otro se llama Catecismo Republicano, Instrucción Popular, 1865. Les voy a mostrar lo que encontramos en los textos brevemente. A partir de la próxima semana, en la revista Folios de la Universidad Pedagógica hay un artículo que tiene el título exacto de la ponencia del día de hoy. Yo, Juan Carlos, cuando supo que yo estaba trabajando esto, yo le dije, bueno, a mí me encanta ir a contar a los estudiantes que son más flexibles. Si yo le cuento es un grupo de intelectuales, empieza ustedes dirán, loca, pero con los intelectuales y con los académicos, las emociones y el asco y la repugnancia, no. Eso me produce cuando paso por un sitio que no está limpio. Yo creo que hay una cosa de blanqueamiento muy fuerte en nosotros también hacia nosotros. Esa es mi tesis. O si no, los jóvenes no matarían a otros jóvenes porque se visten tal, o no matarían a las lesbianas, o no acabarían con los gays. Yo creo que hay un asunto de construcción del otro mundo desde la repugnancia. Vamos a mirar qué encontramos. Bueno, el proyecto se realizó en 16. La otra parte del trabajo fueron 16 instituciones educativas. Bueno, entonces con este colectivo estaba haciendo eso, y con otro colectivo de lengua castellana estábamos visitando Meta, Cundinamarca, Atlántico y Bolívar. Las instituciones que quedaron destruidas por las masacres, es decir, que las volvieron a levantar. Entonces hicimos toda la reconstrucción histórica de cuando pusieron el cilindro. El Meta tiene una característica especial. El Meta fue, hay municipios del Meta que se crearon exclusivamente para el proceso de paz. O sea, que son municipios que tienen 20 años, otros tienen 40, otros tienen 10 años. Por lo tanto, los niños, los jóvenes que habitan allí son hijos o de tatatá, o de tatatá, o de tatatá, de guerrilleros, de paramilitares o de ejército. Y son hijos, la mayoría ilegítimos, pocos conformados tal. Entonces el trabajo de campo fue bellísimo. En el Meta fue impresionante. Entonces estuvimos en la zona de Lejanías, Vista Hermosa, donde fue el sitio de distensión. Nos alojamos en las casas que fueron bombardeadas cuando se tomó el ejército, ¿verdad? Y estuvimos en el colegio que se desapareció y trabajamos con los maestros de esa zona. En el caso particular de Cundinamarca lo tomamos porque Biotá, toda esa zona que es de guerrilla. En el caso particular de Atlántico trabajamos ¿qué hay en el Atlántico así que fue? ¿Qué hay en el Atlántico en Bolívar? En el Bolívar, ¿qué está? ¿Dónde está Salado?
¿Dónde está el Salado? Bojayá, toda esta zona, ¿no se acuerdan? Bueno, trabajamos en todas las zonas que fueron impactadas por el conflicto armado, o sea, que desaparecieron, especialmente que los niños no pudieron volver al colegio sino como 4 o 3 años después. En total fueron 1.200 estudiantes, no son 10 ni 20. Y para que ustedes se asusten más, encontramos que en el país en este estudio hay 12.000 niños en internados, de los cuales la mayoría, un gran número de estos niños, un alto número, especialmente los niños de Caquetá y Putumayo, tienen pito colgadito acá para cuando llega la guerrilla hacer reclutamiento. Y ese es el pito para alertarle que ese es el otro país que hay que conocer. Y a esos niños les preguntamos qué les produce rabia, qué les produce indignación, qué les produce enojo, y fue muy bonito el trabajo. Entonces, cogimos la vida escolar en 1800, cerquita a todo este cuento de la independencia y tal. ¿Qué pasa? ¿Qué les enseñaban? Y hoy, ¿qué les enseñan los profesores a los niños? En esos sitios pasados. Entonces, para que eso no fuera solo teórico, también quiero mostrarles. Encontramos, les traje 3 cosas. Este es un texto que se los recomiendo muchísimo, es el texto de Juan Fernández Sotomayor. En este texto, este es un cura de Cartagena de Monpós. Monpós era uno de los sitios más importantes en Colombia, lo saben los estudiantes de ciencias sociales, y este señor alentó, así la palabra es alentar, a los indígenas, y de casi nunca se habla de los afrodescendientes en estos textos, a que se sublevaran, a que hicieran resistencia, que Dios no era tan malo para considerar que unos tenían que gobernar sobre otros, les dicen los textos escolares que ustedes lo van a encontrar. Estimuló el sentimiento de indignación, promovió la resistencia, la insurgencia, y todo el texto se mueve en mostrar por qué hay una tensión entre libertad y opresión, y señala cómo le dice a los niños: no crean cuando a ustedes les digan seres inferiores, ignorantes, bárbaros, miserables, débiles, oprimidos, no crean eso. Ustedes deben tener resistencia frente a todas, y les pone el sentimiento de amor, indignación y resentimiento. Los pone como el asunto que les hace posible la forja ciudadana. Siguiente. Perdóname un momentico. En este periodo, él le dice a los niños de la escuela al que está dirigido este texto: no crean esa falsa idea en la que se señala que los indígenas tienen de manera innata, incorporada, la ira y el enojo, porque eso era lo que decían los españoles. Por eso había que enseñarles la religión, o sea, por eso había que adoctrinarlos para que se les quitara tanta ira, había que hacerle un disciplinamiento de la higiene del alma, además de la otra que también hicieron un texto. Siguiente. El otro texto que escogí fue este. Aquí hay 2 sentimientos curiosísimos que estén los 2 unidos en el libro, y es el amor y la repugnancia. Es el único texto que encontré que habla de la repugnancia. Y la repugnancia es sobre los negros. Y les dicen que se bañen varias veces al día para que su piel se blanquee. Y la repugnancia es sobre las manos sucias, el estornudar, esas cosas del aseo y del otro. Y el amor es solamente el amor. Miren tan interesante esto: el amor es hacia los padres, hacia los adultos, pero especialmente hacia aquellos a quienes le debemos obediencia. Siguiente. El otro texto es el Catecismo de Instrucción, Republicano de Instrucción Pública. En este texto, además de continuar con la formación de urbanidad, se trabaja muchísimo la condición servil de los ciudadanos de Estados Unidos de Colombia, en donde se les dice a los ciudadanos que deben ser bien criados o formados, y que especialmente esa crianza y esa formación debe ser como la de Pinocho: obedeciendo, obedezca. Se excluye, se dice que de la escuela se debe excluir el azote, pero que en su lugar, ojo lo que dice, en lugar del azote el profesor debe ser un diestro en crear la vergüenza pública. Es decir, que lo humille delante de todos para que el niño aprenda a obedecer, pero que no le pegue. Eso sí, que no le pegue. El azote ya queda eliminado, pero como hay que
disciplinar, pues la mejor forma, y eso lo utilizamos mucho en la escuela. O sea, en la escuela la humillación pública está al orden del día. Eso lo hacemos con bastante frecuencia. Es decir, todas aquellas situaciones que señalan al niño como ignorante, incapaz e indigno. Listo. ¿No? ¿Faltan más? ¿Segurísimo? Le faltan los otros datos. Bueno, quiero contarles que encontramos en los resultados de la investigación para finalizar. ¿Sí? Les presento las conclusiones. ¿Estamos de acuerdo? De los niños y el trabajo. Pero no quiero leer yo, alguien lea porque es que ya estoy agotada y me espera clase de 6 a 9 de la noche. Entonces, ¿quién quiere leer que tenga voz así? Listo, vas a leer, César. ¿Pero qué va a leer tú? Yo te voy diciendo qué pedacito van a decir. ¿Pero si lo quieren escuchar? Sí. Ahora no, porque bien podemos meter ahí. ¿Para qué interesa? Vamos a ver, los profesores enseñan el amor y el cuidado, muy cercano a los catecismos. Y los niños dicen que lo que más sienten en la escuela es la humillación y el maltrato del padre. Vamos a ver. ¿Qué hay de nuevo? En las entrevistas a los miembros de la comunidad educativa se encontró el sentimiento de indignación como expresión búsqueda de justicia. Este sentimiento se asoció en estudiantes y padres de familia de todos los departamentos con la promoción de acciones colectivas de resistencia frente a situaciones de violación de derechos fundamentales como los relacionados con el conflicto armado colombiano. Entonces, todos dijeron, nos sentimos indignados, buscamos justicia frente a lo que nos ha sucedido a nosotros por el conflicto armado. Esto evidenció comprensión frente al daño que producen los hechos de violencia y reconocimiento del impacto de este tipo de acciones en la sociedad civil y en el entramado de nuestra cultura democrática. Los estudiantes expresaron sentirse indignados en sus contextos escolares cuando se presenta la burla hacia un compañero. Sin embargo, este sentimiento de indignación pierde su vínculo con demandas de reclamación de derechos cuando se trata de situaciones de conflicto y violencia en el contexto escolar como las riñas y peleas. Listo. ¿Qué dicen ellos? Las riñas y las peleas al orden del día, que vengan. Que acá se detiene. La pelea, la riña, ellos no la consideran. Nosotros, los que somos profesores y los que están formando para profesores, eso es problema de convivencia escolar. Los pelados dicen, todos peleamos, nos da patadas, se puños a la tierra, pero lo que no soportan es lo que sí. Los niños, niñas y jóvenes indicaron que son diferentes ante situaciones de violencia física presentes en Son indiferentes. Ante situaciones de violencia física presentes en su institución escolar. Esta indiferencia también se encontró en los padres, quienes indicaron que frente a las riñas o peleas en su barrio o vereda, los miembros de su comunidad son proclives a cualquier modo de solución de las diferencias. El problema de ellos. Pero si bien los estudiantes expresaron rechazo ante la situación de burla, indicaron que no sienten enojo o